Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé en cuál momento o en qué hora del día usted está viendo este video. Y seguimos, continuamos con el tema acerca del sumo sacerdote. Y bueno, pues anteriormente vimos acerca de que era instituido por Dios, era un hombre llamado por Dios, en el cual pues se consideraba como sumo sacerdote, en el cual presentaba entonces sacrificios, ofrendas por el pecado del pueblo, y no solamente del pueblo, sino también del sumo sacerdote como humano. Pero bueno, continuamos ahora. Anteriormente era bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, y podemos leer en Hebreos capítulo 7 versículo 20. Si usted gusta puede encontrar allí una Biblia, no sé si es católica, si es Reina Valera, no lo sé. Usted puede leerlo y dice en el versículo 20: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sigue diciendo en el versículo 26: porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice así, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, oiga muy bien, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Apreciable amigo, usted ha leído estos versículos. Usted ha leído que ahora Cristo Jesús, el Hijo, el Dios viviente, el Hijo Jesucristo, el cual es el sumo, dice ahí, el nuevo sumo sacerdote, aquel que intercede por usted y por mí si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios. Pero no solamente es una confesión, sino más bien es seguirle a Dios, es hacer conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es conforme a la voluntad de Dios? Entendiendo, leyendo la palabra de Dios. Porque si leemos la palabra de Dios, veremos nosotros cómo ha sido el comportamiento de Dios, que Él dice, la palabra de Dios, que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que Él no tiene necesidad, como aquellos sumos sacerdotes, estoy leyendo el versículo 27, de ofrecer primero sacrificio por sus muchos pecados y luego por los del pueblo. Él ya no, Él lo hizo una vez y para siempre, como lo dice el último versículo en el cual leímos. Lo ha hecho una vez y para siempre.
Claro, en el versículo 28 dice, porque en la ley constituye sumos sacerdotes, mas ahora ya no es ya no estamos en la ley, estamos bajo la gracia, y bajo la gracia se manifiesta el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, el cual derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios que Él es el sumo sacerdote en el cual nosotros debemos de confesar nuestros pecados. Ya no existe aquel hombre que intercede por los pecados del pueblo, aquel hombre que en el tiempo anterior que leímos en el capítulo 5, versículo 4, que era instituido por Dios. Ahora ya no existen esos hombres que eran instituidos por ley. Ahora por gracia está Cristo Jesús. ¿Y qué significa gracia? Significa regalo, significa sin ningún precio, el cual Dios presenta a su Hijo Jesucristo como sumo sacerdote. Ya no debemos de presentarnos delante de ningún hombre para exponer nuestros pecados, sino más bien delante de Dios, el cual intercede, dice el versículo 25, por lo cual puede también, dice la palabra de Dios, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Apreciable amigo, usted ha leído la palabra de Dios y usted quiere seguir leyendo acerca de la palabra de Dios, acerca del sacerdote en el cual ya no existe. Lea el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11, y usted verá allí que el sumo sacerdote terrenal ya no existe. Ahora existe el espiritual, que es Cristo Jesús, el cual intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque en él ya no existe más mancha, no existe pecado. Él es santo, él es inocente, él es apartado de los pecadores, en él ya no se encuentra más pecado, como en el hombre actual. En este tiempo existen algunas iglesias, existen algunas iglesias en el cual dice que se instituye a un sumo sacerdote que debe de confesar sus pecados delante de un hombre. Ya no es más así. Ya no es más así. Versículo 28. Por la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, por la ley. Pero la palabra del juramento posterior, o sea, estamos hablando después de la ley, está hablando al Hijo, hecho perfecto para siempre. Está hablando, y cuando habla al Hijo, se está hablando acerca de Jesucristo, hecho perfecto para siempre. Ya no existe más sacerdote en el cual nosotros debemos presentarnos y confesar nuestros pecados. Ahora es Cristo Jesús a quien debemos de decir nuestros pecados, y también no solamente confesar nuestros pecados y seguir en el pecado, ya no, sino debemos de seguir como Cristo Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Así debemos de seguir nosotros. Nosotros debemos de actuar como Cristo actuó. Él no conoció pecado. Él no conoció pecado. Él fue manso y humilde de corazón, y en él no se encontró ningún pecado. Apreciable amigo, si usted ha entendido de la palabra de Dios, me alegro bastante. Seguiremos en un próximo video. Veremos acerca de la condición, de las acciones del santuario terrenal, del sumo sacerdote, como existía anteriormente y ahora ya no existe. Siga usted viendo estos videos, que es para honra y gloria a nuestro Dios, y es para edificación de nuestras almas.
Que el Señor le bendiga y nos veremos en una próxima.